Y le damos la bienvenida al investigador del CONICET que está en Ecuador, Gabriel Merino. ¿Cómo andas? Lucas Molinari te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Sí, acá estamos. Bueno, un gusto hablar con vos esta mañana. ¿En Para contar un qué poco lo que ciudad está estás, pasando. Gabriel? ¿En Quito, Guayaquil? Yo estoy en Quito. Sí, sí. Y contanos el panorama. Acá... ¿Cómo? Contanos el panorama. Bueno, es increíble, es una ciudad sitiada, digamos. Sobre todo, yo estoy un poco alejado del centro, pero el centro histórico es una ciudad levantada, tomada sobre todo por el movimiento indígena, que realmente copó el centro de la ciudad y que está en una batalla permanente, que a veces se intensifica, a veces se amengua un poco con las fuerzas represivas, particularmente la policía, porque incluso el ejército está tomando una posición, por lo menos grupos del ejército, una posición favorable al reclamo, o por lo menos de no represión, de negarse a reprimir. Incluso ayer hubo grupos del ejército que se enfrentaron con grupos de la policía. Es una sociedad paralizada, o sea, no hay transporte público, sí hay luz, agua, pero no hay transporte público. Y nada, a medida que va llegando al centro hay por todos lados piquetes, retenes, eh, restos de piedras y enfrentamientos, se escuchan gases, bueno, es como, no sé, creo que lo más parecido para pensarlo es como el 2001 en El Argentina, 2001 en alguna Argentina, cosa ¿no? así. Rechazando sobre todo, Gabriel, el Fondo Monetario Internacional y el plan económico. Sí, acá lo que se explicó es un paquetazo. Eh, la, la, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está en estrecha relación con armar un programa de ajuste, porque la cantidad de deuda sobre PBI era muy poca, no como en Argentina, ahora que el nivel de endeudamiento es enorme. Apenas supera el 40% sobre PBI, el endeudamiento de Ecuador. Entonces, en realidad lo que vino a justificar es un plan de ajuste muy fuerte, además obviamente de un alineamiento geopolítico a Washington, una salida de la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, que geopolíticamente es muy significativo, y un paquetizo que, entre otras medidas, es una reducción a un subsidio de combustibles de $1.200 millones, que hace décadas que existía, y que permitía, de alguna manera, en una economía dolarizada. Recordemos que Ecuador tiene como moneda el dólar, perdió la moneda a fines de la década del 90, las reformas también neoliberales. Bueno, en una economía dolarizada es fundamental ese subsidio del combustible porque de alguna manera desdobla el precio interno del transporte y por lo tanto de la movilidad de bienes, mercancías, personas, del precio internacional. Entonces, bueno, se siente enormemente en la economía y Claro, particularmente en los es sectores muy populares. parecido a lo que está pasando en Argentina, ¿no? El precio de la leche a precio dólar. Claro, tal Ahora cual, te hago ellos una producen consulta petróleo. respecto a lo que fue este enfrentamiento que comentabas entre la policía y las Fuerzas Armadas. Sí. Te pregunto por eso en particular, ¿y cómo ves esto hacia adelante? Porque se habla que Lenín Moreno volvió a Quito, que está, bueno, planteando su fortaleza de cara a esta crisis. ¿Cómo lo ves vos? Mm. Mira, lo de las Fuerzas Armadas, hay una tradición en Ecuador, particularmente del ejército. Es una institución muy valorada, que no ha tenido experiencias así represivas, genocidas, como en el caso de Argentina, el Cono Sur, que por el contrario, en los 60, 70, eran Fuerzas Armadas nacionalistas, desarrollistas, particularmente el ejército, insisto, distinto a la marina, la aeronáutica, con una composición popular muy fuerte ese ejército, y que siempre se negó a reprimir. Y en Ecuador hay dos instituciones con mucha legitimidad, que es la Iglesia primero y las Fuerzas Armadas. Y de hecho los indígenas que vinieron a la ciudad, que coparon Quito, duermen para protegerse de la represión en universidades ligadas a la Iglesia Católica, o de instituciones salesianas, jesuíticas. Entonces, esas instituciones no es que directamente están con los sectores populares o intervienen directamente en el conflicto político, pero de forma indirecta contienen, ¿no? Claro. Esa protesta, esa demanda. Y
bueno, de hecho ayer hubo un lío terrible porque tiraron a una bomba de lacrimógena en la Universidad Salesiana. Después tuvo que salir la ministra de Gobierno a pedir disculpas. Y bueno, ese enfrentamiento con la policía es porque, bueno, la policía sí la manda a reprimir el gobierno, es su carta principal hoy por hoy para encarar la protesta. No está dispuesto a negociar, aunque ahora trata de recular en algunos puntos. Trata de negociar cosas por fuera del paquetazo con las comunidades indígenas para ver si de esa forma logra desactivar la protesta, pero hay una decisión muy fuerte de que hasta que no haya marcha atrás con el paquetazo no va a terminar la lucha. Todavía no hay una ruptura fuerte en las élites, todavía hay los grupos dominantes siguen estando atrás de Lenín Moreno. Hay un cerco mediático que en Argentina es mucho menor al que se puede ver acá. O sea, acá es tremendo, acá no hay cobertura ni siquiera a la protesta. Y eso que está tomado Quito, o sea, particularmente, Quito no funciona en este momento. Y bueno, entonces eso todavía sigue así. Lenín Moreno sigue como tratando de mantener su fortaleza, pero no sé cuántos días puede durar así esto, porque, insisto, está paralizado. No es solo Quito, está la cantidad de rutas del país cortadas. Sí, hay un proceso insurreccional en marcha. Por último te pregunto, Sí. Rafael Correa, se había rumoreado, bueno, después dimos cuenta que era, y ayer te lo preguntaba, era una noticia falsa de esas que giran en las redes de la vuelta a Rafael Correa, de Rafael a su patria, Ecuador. Sí. ¿Cómo ves su figura? Porque sabemos que también en la CONAIE, la Confederación Indígena, no está bien visto. ¿Puede él acumular este descontento, hacer la salida política y se pueden adelantar las elecciones? Porque esto es lo que se está pidiendo. Mira, él todavía es la figura política con mejor intención de votos. Aunque no esté en el país, tiene alrededor del 30%, un poquito más, de intención de votos y supera por lejos al segundo, por lo menos casi 10 puntos. Por otro lado, el correísmo tiene dos gobernaciones importantes, entre esas Pichincha, que es donde está Quito, la gobernación. Por otro lado, tiene parlamentarios, más o menos 20-25% del Parlamento, de la Asamblea, que es unicameral. Pero como bien vos marcabas, ellos vienen de tener fuertes diferencias con la CONAIE, unas peleas históricas durante su gobierno, que era raro porque había peleas, pero tampoco se movilizaba la CONAIE así a nivel insurreccional ni cortaba todo, o sea, era otro tipo de tensión y enfrentamiento. Pero sí, es cierto que dentro de la CONAIE hay una línea muy anticorreísta, o sea, la CONAIE, esta organización de las nacionalidades. Pero que no es hegemónica, decís vos, Gabriel, digamos. No, Bien. no. Y hay otras líneas, ayer lo veía en la asamblea, porque era muy raro que estaba recorriendo las manifestaciones, y en un lugar de la manifestación había un micrófono, así se armaba una asamblea, iban hablando, decidiendo, mientras iban por otro lado luchando para retomar la pelea por el control de la asamblea, del edificio de la asamblea. Bueno, en esa asamblea salían posiciones anticorreístas y otras que no emitían así una posición anticorreísta. Bien. Hay que ver, hoy por hoy me dicen que todavía es imposible esa rearticulación entre CONAIE y correísmo. Pero bueno, con el correr de este proceso, no sé para dónde puede... Es como las fuerzas de izquierda que terminan ahora diciendo por favor que se vaya Macri y que vuelva Cristina, ¿no? Y yo les dije que puede llegar a pasar eso, la verdad, Cierto. porque digo, mira, mirando el proceso de Argentina y otros procesos políticos de la historia en general, Cierto. lo que te parece imposible unificar, en medida que identifica un adversario común, una política contraria común, y empieza a luchar en la calle en conjunto, esas contradicciones se van a ir saldando, y si acuerdan una política también. Bien. Qué sé yo, tranquilamente se puede dar que, no sé, un líder indígena junto con una figura de Correa mismo o una figura del correísmo en una fórmula presidencial. Muy interesante. Ahora, todavía tampoco se adelantaron las elecciones y todavía ese escenario no es posible, la verdad. Hoy por hoy no es posible, pero yo creo que si esto sigue en forma ascendente, ¿no? Si esto sigue, que no hay punto de retorno por parte de la CONAIE y sigue la lucha tan fuerte en la calle y en todo el país, bueno, en algún momento ese ascenso de un proceso insurreccional tiene que
que configurar una forma política, y la forma política va a tener que contener al correísmo, porque el correísmo es la única fuerza institucional fuerte todavía, aunque muy perseguida, que tiene, que tiene presencia, que articula en las demandas y en la oposición al paquetazo del FMI y los sectores dominantes del Ecuador. Gabriel, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos la salida, ¿eh? Bueno, un fuerte abrazo y también para toda la audiencia un saludo. Muy bien, ahí pasaba este investigador del CONICET, compañero, que está en Quito, Ecuador, dando cuenta de este proceso insurreccional.